Era un día como cualquier otro, pero nadie sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Dentro de un edificio lujoso, lleno de vidrio, trajes caros y voces apresuradas, un niño de apenas 12 años, llamado Cayo, observaba todo en silencio. No tenía experiencia, no tenía poder ni título, pero tenía algo que nadie allí poseía, una mente brillante, un genio de las matemáticas capaz de percibir detalles que los adultos ignoraban. Y, sin darse cuenta, estaba a punto de impedir un golpe financiero que podría destruir millones. El contrato parecía perfecto. Letras pequeñas, números redondos, promesas elegantes. Para cualquier adulto, solo era cuestión de firmar y seguir. Pero Cayo notó algo extraño, un número fuera de lo normal, una tasa demasiado pequeña, algo que parecía inofensivo, pero que escondía un robo disfrazado. Mientras todos confiaban ciegamente, él calculaba mentalmente, dibujando escenarios que nadie más veía. Cada detalle, cada porcentaje, cada línea, mostraba que toda la sala estaba a punto de ser engañada. ¿Lo más impresionante? Nadie le creía. Los abogados se rieron, el consultor intentó ignorarlo, y el millonario todavía estaba distraído, cansado, creyendo que el contrato estaba seguro. Pero Cayo no retrocedió. Con coraje y razonamiento lógico, pidió ver el documento, analizó cada cláusula y, con calma, comenzó a construir lo que nadie más se atrevía a calcular, la pérdida real que aquel acuerdo escondía. Y lo que sucedió a continuación cambió todo, porque, en pocos minutos, un niño mostró que inteligencia y atención valen más que títulos, cargos o años de experiencia. Si alguna vez te has sentido ignorado o subestimado, prepárate para identificarte. Esta es la historia de alguien que, aunque pequeño, percibió lo que todos los adultos dejaron pasar. Mostró que el talento precoz no es solo habilidad, es coraje, percepción y acción en el momento adecuado. Y tú vas a aprender con esto cómo observar detalles que la mayoría pasa por alto y cómo no caer en trampas que parecen inocentes. Antes de continuar, quiero que hagas algo, comenta aquí abajo, estoy atento si alguna vez has notado algo que otros ignoran. Dale like, porque ayuda mucho al canal, y suscríbete para no perderte ninguna historia que enseñe razonamiento lógico, coraje y estrategia de vida. Verás que, a veces, incluso un niño puede enseñar lecciones que lo cambian todo. Se llamaba Cayo, tenía 12 años y llevaba en la mirada ese tipo de calma que solo quien ha visto dificultades demasiado temprano puede tener. Pero no te engañes, detrás de ese carácter tranquilo residía una mente brillante, afilada, rápida, inquieta, como si su cerebro fuera un engranaje que nunca se apaga. Y aquí es donde las cosas se ponen serias. Cayo era un genio de las matemáticas, de esos raros, que no aprenden solo en la escuela, aprenden en la vida. Un talento precoz nacido en el lugar equivocado, pero con el don correcto. Y, sin darse cuenta, estaba a punto de vivir una historia impresionante. Su origen era humilde, de esos que mucha gente solo recuerda que existen cuando pasa en coche con las ventanas cerradas. Casa sencilla, suelo desgastado, pared con manchas de humedad y un silencio pesado de cada día es lucha. Su madre era de esas mujeres que no lloran frente a los demás, pero lloran escondida en el baño, solo para no asustar al hijo. Trabajaba mucho, corría todo el día, y aún así el dinero parecía tener un agujero en el bolsillo. Pero Cayo no era un niño que se quejara, era un niño que observaba. Y cada vez que faltaba algo, no hacía drama, hacía cuentas. Y cuando digo hacía cuentas, no es como le gustaba matemáticas, no, era supervivencia. Sumaba el valor del arroz, los frijoles, el gas, y calculaba cuánto podía estirar hasta el fin de semana. Su razonamiento lógico no era un lujo, era una herramienta. Mientras muchos adultos se pierden en la tarjeta de crédito y ni saben a dónde fue el sueldo, Cayo sabía exactamente cuánto costaba cada elección. Y eso es algo que casi nadie enseña, pero cambia la vida. Cuando entiendes los números, dejas de ser engañado por emociones. Y allí ya se notaba que no era común. Su talento aparecía en las cosas pequeñas, de la manera más absurda posible. En la panadería, calculaba el cambio antes de que el cajero terminara de digitar. En el supermercado, sumaba todo en el carrito y ya decía, mamá, va a dar tanto, si tomamos esto, pasa.
Y había más, memorizaban números como si fueran música, teléfonos, matrículas, valores de cuentas, fechas, cualquier cosa. Era como si su cabeza tuviera una estantería invisible solo para almacenar información. Y alguien soltaba: este niño es un genio de las matemáticas de verdad, y él solo sonreía tímidamente, como diciendo: solo estoy prestando atención. Pero lo que más impresionaba no era la cuenta rápida, era su mirada a los detalles. Cayo tenía esa manía de notar cosas que nadie nota, como tazas pequeñas, porcentajes bonitos, números fuera de lugar. Y eso es peligroso, ¿ves? Porque en un mundo lleno de listos, quien ve detalles se vuelve amenaza. Y Cayo veía. No era solo un talento precoz, era un detector ambulante de mentiras disfrazadas de papel bonito. Y ahí la historia empieza a cambiar de tono, porque lo que parecía solo inteligencia se iba a convertir en protección. Y mira qué irónica es la vida: hay quienes estudian años para entender contratos, y aún así caen en palabras bonitas. Pero Cayo entendía lo que realmente manda en el juego: los números no tienen opinión, los números tienen verdad. Y por eso, cuando más adelante se encontrara con ese documento perfecto, no vería solo letras, vería un robo disfrazado, sonriendo con traje y corbata. Un golpe financiero tan bien armado que parecía hasta elegante. Solo que el problema de los golpes es ese: cuentan con la distracción, y Cayo nunca fue distraído. Y en el siguiente momento, pisaría un terreno donde nadie quería que abriera la boca. Fue un día común, de esos que empiezan sin ninguna promesa, cuando Cayo terminó entrando a un mundo que no era suyo. Fue con su madre a un edificio enorme, de esos que parecen hechos para intimidar: vidrio por todos lados, aire demasiado frío, olor a perfume caro y prisa en el pasillo. Su madre había conseguido un trabajo sencillo allí, algo rápido, de confianza, y él fue junto porque, bueno, cuando no tienes con quién dejarlo, hijo, va en el paquete. Pero Cayo, con su mente brillante, no estaba solo acompañando, estaba absorbiendo todo. Y sin saberlo, ese escenario iba a tirar del primer hilo de una historia impresionante. El lugar parecía otro planeta, y no solo por la decoración, era por cómo se comportaba la gente. Había personas con traje caminando como si el piso fuera suyo, hablando fuerte por teléfono, soltando números y palabras difíciles como si fueran dueños del diccionario. Cayo veía eso y pensaba: ¿cómo alguien puede hablar tan bonito y aún así parecer vacío? Y mira, esto no es juicio, es percepción de quien tiene razonamiento lógico hasta para entender personas. Porque notó algo rápido: allí todos tenían postura de quien manda, pero pocos tenían verdadera atención. Y donde falta atención, sobra oportunidad. Mientras su madre resolvía lo que necesitaba, él se quedó en un rincón, quieto, intentando no estorbar. Solo que hay un detalle que duele: nadie allí lo veía como un niño, lo veían como un nada. Pasaban al lado, lo rozaban, ni pedían disculpas, como si fuera parte del mobiliario. Y eso genera algo dentro de nosotros, ¿sabes? Una mezcla de vergüenza con enojo, ganas de desaparecer y ganas de gritar. Pero Cayo no gritaba, observaba. Y cuando observa, ve cosas que un adulto apresurado no ve. Cada puerta que se abría parecía que entraba más profundo en un lugar donde todo tenía precio. Hasta la sonrisa era calculada, hasta el apretón de manos parecía ensayado, y el silencio, el silencio era un tipo de presión. Había ese clima de si dices una palabra mal, pierdes la vida. Y aunque solo era un niño, lo sintió. Y lo curioso, cuanto más el ambiente intentaba hacerlo sentir pequeño, más despierta estaba su mente. Porque una mente brillante no se intimida, se adapta. Y llegó el momento en que percibió que en ese edificio nadie era invisible por casualidad. Era estrategia. La gente importante ignora a quien no tiene título porque eso mantiene el juego funcionando: uno manda, otro obedece, y nadie cuestiona. Pero Cayo no creció en ese mundo, creció donde todos deben arreglárselas, donde un error cuesta caro, donde una taza equivocada rompe todo el mes. Así que no tenía ese filtro de no te metas. Tenía el filtro de esto está extraño. Y fue en ese clima exacto cuando escuchó una frase que encendió una luz en él. Al otro lado de la sala, alguien dijo apresurado: está todo listo, solo firme.
Y cuando Cayo escuchó eso, su cuerpo se congeló de una manera diferente. Porque ya había visto eso antes, pero en versión más simple, vendedor apurando a su madre, promoción con trampa, intereses escondidos en letra pequeña. La diferencia es que allí no era compra de supermercado, era algo grande, de adultos, algo que podía convertirse en un golpe financiero elegante. Y Cayo, con ese talento precoz, permaneció quieto, pero por dentro ya estaba haciendo cuentas. Y en el siguiente tema, verás quién era el hombre detrás de esa firma perfecta y por qué eso olía a robo disfrazado. Dentro de esa sala, el hombre al que todos llamaban señor no parecía un ganador, parecía un superviviente de lujo. Era un millonario, sí, de esos que tienen reloj caro, postura firme y un apellido que abre puertas, pero su mirada estaba pesada, cansada, como si su cabeza no se apagara ni un segundo. Hablaba poco, respiraba hondo y movía el bolígrafo como quien sostiene un ancla. ¿Y lo más curioso? A veces, quien lo tiene todo por fuera, se desmorona por dentro. Cayo lo notó al instante, porque su mente brillante no solo lee números, lee el entorno. Al lado del millonario, había un abogado y un consultor con esa sonrisa entrenada, típica de quien dice relájate mientras te empuja al abismo. Estaban demasiado calmados, demasiado confiados, y eso ya es una señal que grita. Porque cuando alguien está realmente de tu lado, explica, repite, simplifica, pero cuando alguien quiere vencerte, acelera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, el contrato está impecable, es solo una formalidad, todos hacen así. Cayo, con su razonamiento lógico, pensó, si está tan perfecto, ¿por qué todos tienen tanta prisa? Y listo, la pulga se convirtió en elefante. El contrato era bonito, lleno de términos técnicos, números redondos y promesas bien empaquetadas. Parecía serio, profesional, de alto nivel. Pero había un truco que casi nadie percibe, un buen fraude no parece fraude. Un buen fraude parece oportunidad. Y allí estaba el olor a robo disfrazado, solo que con perfume importado y papel membretado. El millonario hojeaba las páginas como quien confía más en el cargo del abogado que en su propio instinto. Y esto sucede seguido, la persona está tan cansada de resolver problemas que acepta cualquier solución rápida solo para respirar. Pero una solución demasiado rápida casi siempre tiene intereses escondidos. Y la urgencia era el detalle más gritante de todos. Debe firmar hoy, la ventana se cierra ahora, si no es ahora, pierde el acuerdo. Ese tipo de presión no da tiempo ni para que el cerebro piense correctamente. Y aquí un ejemplo simple, es como cuando alguien te ofrece un celular barato y dice solo hasta medianoche, y lo compras por impulso, luego descubres que era fraude. La diferencia es que, en ese caso, la pérdida no era un celular. Era la empresa, el patrimonio, el nombre, la reputación. Un golpe financiero que podía tragarse todo, sin hacer ruido. Cayo estaba quieto en un rincón, pero su mirada no paraba. Veía al millonario firmando con la mano algo temblorosa, veía al consultor acomodando el papel en la posición correcta, veía al abogado señalando dónde firmar y también veía la sonrisa rápida, casi invisible, de quien ya estaba celebrando antes del final. Esa sonrisa no era alegría, era certeza. Y cuando alguien tiene demasiada certeza de tu sí, es porque ya preparó tu no. Cayo sintió un nudo en el pecho, como si su cuerpo dijera, algo está mal aquí. Y no era un niño que ignorara eso. Entonces vino el momento en que la historia cambia de marcha. Cayo vio un número pequeño en una cláusula que parecía inofensiva. Un detalle insignificante para quien está cansado, pero gigante para quien tiene talento precoz y ve patrones. Era una tasa discreta, casi tímida, como quien no quiere llamar la atención. Pero su mente hizo ese clic peligroso, porque un número pequeño puede convertirse en avalancha si está en el lugar correcto. Y en el siguiente tema, verás la primera pista que captó, y como toda la sala intentó hacerlo sentir pequeño nuevamente, justo cuando estaba a punto de salvar a alguien de un robo disfrazado. Cayo no sabía explicarlo con palabras bonitas, pero lo sintió. Fue como cuando miras un precio en la estantería y piensas, está demasiado barato para ser verdad. Pero allí no era precio de mercado, era contrato de adultos.
Vio un número fuera del patrón, un porcentaje demasiado pequeño, con cara de no importa. Y ahí reside el peligro. El fraude más peligroso no es el escandaloso, es el que viene con voz calmada y cara de normal. Su mente brillante comenzó a juntar las piezas como si montara un rompecabezas invisible. Y, cuando se dio cuenta, ya estaba haciendo cuentas mentalmente, sin necesidad de papel. La tasa parecía inofensiva, casi un detalle entre tantas cláusulas complicadas. Pero Cayo tenía un don que pocos poseen, veía el efecto del número en el tiempo. ¿Por qué un adulto cansado ve a solo 2%, pero Cayo piensa 2% de qué, durante cuánto tiempo, sobre qué base? Eso es razonamiento lógico puro, y es exactamente lo que separa a quien controla el juego de quien se convierte en pieza. Y la verdad es que cuando alguien intenta aplicarte un golpe financiero, no te roba de una vez, te roba en cuotas, con letra pequeña y cara de normal. Entonces el niño hizo lo que todos deberían hacer más veces en la vida, preguntó. Simple así. Dio 2 pasos, con respeto, y dijo, «Señor, ¿puedo mirar?». Y el ambiente entero cambió de temperatura. ¿Sabes cuando la sala queda muda por un segundo, como si alguien hubiera roto una regla invisible? Eso pasó. El consultor miró con desprecio, el abogado soltó una risita torcida, y alguien dijo esa frase que da ganas de morder la pared: «Esto es asunto de adultos». Como si las matemáticas tuvieran edad mínima. Como si la verdad necesitara traje para existir. Y aquí entra algo que siempre digo: cuando alguien intenta disminuirte, es porque está cerca de acertar. Cayo sintió la humillación, pero no dejó que se convirtiera en vergüenza. Se mantuvo firme, porque ya había vivido cosas peores, y nadie que crece con apuros teme a caras feas. Su madre, pobrecita, quedó sin reacción, con esa mirada de no busques problemas, porque sabía cómo este mundo trata a quienes son simples. Pero Cayo no buscaba problemas, buscaba claridad. Y la claridad es el enemigo número 1 de cualquier robo disfrazado. Insistió de manera educada, pero firme: «Es solo una cuenta». Eso golpeó el ego de ellos, porque la gente arrogante odia cuando alguien simple habla con seguridad. El millonario, que hasta entonces estaba en piloto automático, miró al niño de verdad por primera vez. Y fue una mirada diferente, no era lástima, era curiosidad. Tipo: ¿por qué este niño está tan confiado? Y Cayo, con su talento precoz, ya estaba viendo una trampa que nadie quería admitir. Porque si un niño lo percibió, ¿cómo es que los expertos no lo hicieron? Entonces el niño señaló justo donde dolía, una línea escondida, un número pequeño, una condición escrita de manera astuta. El consultor intentó cortar rápido, cambiar de tema, acelerar otra vez: «No pierdas tiempo con eso». Pero Cayo no era del tipo que pierde tiempo, era del tipo que ahorra pérdidas. Y el millonario, por primera vez, dudó con la pluma en el aire. Porque, en el fondo, sintió que había algo allí, algo que parecía un detalle, pero que podía ser el inicio de un golpe financiero que se llevaría todo. Y en el siguiente tema, entenderás cuál era la cláusula trampa, y por qué el silencio de Cayo se volvió más fuerte que cualquier voz en esa sala. Cayo finalmente consiguió ver el contrato de cerca, y allí estaba la prueba de que los números, cuando se usan mal, son más peligrosos que cuchillos. Una cláusula escondida, pequeña, casi tímida en el papel, pero mortal en la práctica. Había tasas que aparecían solo en letra pequeña, multas automáticas activadas sin aviso, intereses en cascada e incluso participaciones disfrazadas en otras empresas. Era el clásico robo disfrazado, ese fraude que parece elegante, pero te devora poco a poco. Su mente brillante captó todo antes de que nadie se diera cuenta del peligro real. Leyó la línea lentamente, con los ojos brillando de concentración, y guardó silencio. Esa pausa no era miedo, era cálculo. Cada palabra transformaba números en impacto. Si alguien firmaba, en meses, pequeñas pérdidas se convertirían en enormes perjuicios. Y esto es precisamente lo que diferencia a los genios de las matemáticas: ven donde todos solo ven la superficie. Allí, sentado en un rincón de la lujosa sala, Cayo comprendió que no se trataba de papel o firma, sino de inteligencia aplicada para proteger a alguien de un desastre inminente.
La belleza y el peligro del fraude estaban en la sutileza. No había gritos, amenazas ni promesas vacías. Solo líneas de números que, juntas, contaban una historia terrible, pierdes sin darte cuenta, de manera casi invisible. Y para un adulto distraído, sería casi imposible detectarlo. Pero Cayo, con su talento precoz, leía patrones, relaciones y consecuencias con una naturalidad que dejaría a cualquier analista con los pelos de punta. Veía la verdad escondida como si fuera un juego de ajedrez, donde cada movimiento equivocado podía costar caro. Mientras los adultos discutían detalles sin notar nada, Cayo tenía la mente trabajando a mil, calculaba mentalmente cada tasa, cada porcentaje, proyectaba resultados y anticipaba la cascada de pérdidas. Era como ver una película en cámara lenta, sabiendo el final que nadie más veía. El entorno elegante, el millonario cansado, el abogado confiado, todo parecía un escenario. Y el niño, solo, se convertía en el protagonista invisible capaz de desactivar la trampa con solo un cálculo. Y es impresionante cómo un pequeño detalle lo cambia todo. La cláusula era discreta, parecía inofensiva para quien no tiene razonamiento lógico agudo, pero para Cayo era una señal roja parpadeante. Sabía que si alguien firmaba sin entender, los meses siguientes serían una pesadilla financiera. Su silencio empezó a pesar en la sala, porque la inteligencia no se mide por el tamaño del cuerpo, sino por la claridad del pensamiento. El ambiente se volvió tenso, y todos, incluso sin darse cuenta, sentían que algo grande estaba por suceder. Por fin, el niño respiró hondo y habló en voz baja, casi para sí mismo: esto no está bien. Nadie todavía entendía, pero él ya había calculado el impacto, las consecuencias y la manera de demostrar que el contrato era una trampa. La impresionante historia del niño estaba a punto de explotar frente a quienes subestimaron su mente. Y en el siguiente tema, verás el cálculo rápido que dejó a todos en shock y cambió el destino de esa sala de una vez por todas. Cayo tomó una servilleta y comenzó a escribir con una calma que contrastaba con la tensión de la sala. Cada número que ponía era como una flecha certera apuntando a la verdad. Hizo un cálculo simple, claro, paso a paso, pero que nadie allí se atrevía a hacer. Cada tasa, cada porcentaje, cada cláusula oculta mostraba el impacto real del contrato. Su mente brillante transformó la letra pequeña en un mapa de peligro que no dejaba margen de error. Miró al millonario y soltó la bomba: si firma esto, en 12 meses perderá X, en 2 años perderá Y, y al final, perderá todo. La frase parecía sencilla, pero el efecto fue devastador. El ambiente se congeló. Personas que se sentían invencibles de repente se dieron cuenta de que estaban a punto de ser engañadas por un niño. Lo que parecía solo un contrato perfecto se reveló como una trampa minuciosa, y la impresionante historia de ese niño se convirtió también en una advertencia: la inteligencia no se mide por la edad. Lo más increíble es que el cálculo era tan didáctico que cualquiera podía entenderlo. Mostraba cómo pequeñas tasas escondidas se acumulaban, cómo intereses en cascada transformaban ventaja en desastre, y cómo cláusulas discretas creaban una espiral imposible de salir. Cayo no solo probaba que el contrato era un fraude financiero, sino que también enseñaba, mostrando la fuerza del razonamiento lógico aplicado con claridad. Incluso adultos sofisticados tenían que tragar su propia ignorancia ante ese cálculo. Mientras escribía, algunos intentaron interrumpir, se rieron, dijeron que los niños no entienden de negocios, pero Cayo no se inmutó. Cada número que ponía en el papel era una demostración de coraje y precisión. Era imposible no admirar su habilidad, genio de las matemáticas, sí, pero también valiente, decidido y dispuesto a defender la verdad cuando nadie lo esperaba. Y en ese instante, dejó de ser invisible, se convirtió en la persona más importante de la sala. El millonario, hasta entonces distraído, empezó a percibir lo que estaba a punto de perder. Su rostro cambió, la respiración se volvió más pesada, y la mirada, antes cansada, ahora estaba atenta. Vio que ese niño había hecho algo que los propios expertos no habían logrado: detectar el robo disfrazado antes de que fuera demasiado tarde. Y en ese momento, todos comprendieron que la sala entera había subestimado la inteligencia de un niño que solo observaba. Así,
Con un cálculo rápido y una mente aguda, Cayo se convirtió en el héroe invisible que nadie esperaba. La tensión estaba en su punto máximo, el silencio era casi ensordecedor y todos esperaban la reacción del abogado, del consultor y del millonario. Lo que venía sería decisivo, intentos de ridiculizar al niño, presión para sacarlo de la sala, pero él estaba listo. Y en el siguiente tema, verás cómo enfrentó la humillación y mantuvo su verdad intacta frente a toda la arrogancia de la sala. El consultor y el abogado intercambiaron miradas rápidas, conscientes de que algo se estaba saliendo de control. Uno de ellos soltó con desprecio: un niño no entiende de contratos. Era esa vieja táctica de minimizar a quien observa demasiado, como si la sabiduría tuviera edad mínima. Pero Cayo no retrocedió. Simplemente mantuvo la postura, observando cada detalle, calculando cada reacción, porque sabía que su mente brillante tenía más peso que toda la arrogancia de la sala. Y, en el fondo, todos sintieron que el niño tenía más razón de la que imaginaban. Intentaron sacarlo de la sala con excusas, prisa e incluso risas forzadas, tratando de borrar su presencia como si fuera un inconveniente pasajero. Pero él insistió con calma y firmeza: es matemática. No es opinión. La frase resonó más fuerte que cualquier voz autoritaria. Y en ese momento, todos comprendieron que el talento precoz no se trata solo de calcular rápido, se trata de tener el coraje de defender la verdad, incluso cuando todos quieren silenciarte. Se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia. La humillación fue clara, algunas personas se rieron, otras fruncieron el ceño, intentando quebrar la confianza del niño. Pero Cayo no era cualquier niño, sabía que quien conoce el razonamiento lógico no se deja intimidar por gestos vacíos. Cada línea de la cláusula trampa había sido absorbida, cada cálculo hecho en su mente, y cada detalle oculto se había convertido en alerta. Se mantuvo firme, mostrando que la inteligencia aplicada es más poderosa que cualquier grito o mirada de desprecio. Mientras la presión aumentaba, el millonario comenzó a observar en silencio. Por primera vez, no se trataba solo de preocuparse por el contrato, era curiosidad y admiración contenida. Vio que el coraje del niño se mezclaba con habilidad real. Y ahí ocurre algo importante: los adultos acostumbrados a subestimar a los niños empiezan a darse cuenta de que podrían estar equivocados. El genio de las matemáticas no necesita aprobación para tener razón, solo necesita un problema real para demostrar su valor. Cayo respiró hondo, con la calma de quien ya ha enfrentado muchas pequeñas batallas en casa. Cada mirada de desprecio solo reforzaba su certeza: tenía razón. Y en ese instante, transformó el silencio en un arma. Era impresionante cómo un niño podía invertir la jerarquía de poder solo con lógica, coraje y precisión. Toda la sala sintió que algo estaba a punto de cambiar y que ningún adulto podría deshacer lo que se estaba revelando. Así, incluso frente a la humillación y el intento de silenciarlo, Cayo mantuvo su verdad intacta. Demostró que inteligencia y coraje van de la mano, y que el robo disfrazado solo no pasaría porque él no se cayó. En el siguiente tema, verás cómo el millonario finalmente decidió poner a prueba la verdad del niño, y cómo la confirmación llegó de una forma que nadie esperaba. El millonario respiró hondo y decidió comprobar lo que el niño había mostrado. Mandó imprimir hojas de cálculo, pidió a los analistas que rehiciesen cada cálculo, y observó cada paso con atención renovada. Esto ya no era una simple revisión de números, era una prueba de honestidad y percepción. Cayo, con su talento precoz, seguía cada movimiento, cada intento de corregir los datos. Y lo que parecía imposible para los adultos comenzó a confirmarse: su cálculo estaba perfecto. Mientras los analistas verificaban los números, el rostro del abogado empezó a cerrarse. Surgían pequeños signos de nerviosismo, la mano temblaba, la mirada se desviaba, la voz vacilaba. Lo que estaba claro en la mente de Cayo ahora era evidente para todos: el robo disfrazado no resistía la lógica de una mente brillante. Cada porcentaje, cada tasa, cada cláusula que parecía inocente, estaba expuesta, y lo que antes era silencio se convirtió en constatación silenciosa: el niño tenía razón, y ellos no. El millonario, que hasta entonces parecía cansado y distraído, cambió su postura. La curiosidad se transformó en respeto y el respeto en admiración silenciosa.
Se dio cuenta de que aquel niño veía patrones que nadie más veía, anticipaba consecuencias que los especialistas ignoraban y, sobre todo, no tenía miedo de decir la verdad. Era increíble comprobar que, a veces, la percepción de un genio de las matemáticas supera años de experiencia y títulos pomposos. El consultor intentó recomponerse, ofreciendo explicaciones confusas y técnicas que nadie creía ya. El abogado aún intentaba minimizar, pero era tarde. Los números de Cayo coincidían, claros e innegables. Y cada confirmación reforzaba la lección: la verdad es simple cuando se conoce el razonamiento lógico, y ningún contrato disfrazado puede resistir a quien entiende el juego. La sala, antes llena de falsa confianza, ahora estaba tomada por tensión e incredulidad. Mientras el millonario revisaba, sintió algo extraño: casi había firmado un desastre, casi cayó en la trampa, pero no, porque un niño prestó atención. Esa constatación mezclaba alivio con admiración. Comprendió, de manera concreta, que subestimar a alguien por su edad puede costar caro. El talento precoz de Cayo no solo evitó pérdidas, sino que transformó la percepción de todos sobre quien realmente tiene poder. No es quien tiene cargo, sino quien ve la verdad. Y allí, en ese instante, quedó claro para todos: Cayo no era solo un niño curioso, era el protagonista de una historia impresionante, alguien capaz de desarmar trampas complejas aplicando lógica, inteligencia y coraje. En el siguiente tema, verás la revelación completa del fraude, el momento en que toda la farsa es expuesta y la sala comprende la gravedad de la situación que casi sucede. Cuando todos los números coincidieron, la sala finalmente comprendió la magnitud de lo que casi ocurría. Se pasaban las páginas, cláusulas escondidas, empresas fantasma, cada detalle del contrato era una trampa cuidadosamente planificada. El millonario, hasta ese momento confiado en el abogado y el consultor, sintió un frío en el corazón, casi lo había perdido todo. Y solo no sucedió porque un niño prestó atención, un joven con talento precoz que veía patrones donde los adultos solo veían formalidades. El abogado intentó recomponerse, pero la máscara cayó. Intentó justificar, inventar explicaciones, decir que era normal, pero los números no mienten. El genio de las matemáticas había expuesto la verdad de forma clara y objetiva, dejando a todos sin argumentos. Con cada detalle que Cayo señalaba, la trampa se hacía más evidente: intereses ocultos, transferencias automáticas, cláusulas que pasaban desapercibidas y que, juntas, podrían devorar años de patrimonio. El millonario se dio cuenta de lo cerca que había estado del desastre. Fue una lección dura, pero necesaria. La inteligencia y la atención superan la experiencia y los títulos cuando hay engaño de por medio. Miró a Cayo, que permanecía calmado, con la postura firme de quien sabe que hizo lo correcto. La admiración era mutua: el niño admiraba la oportunidad de alertar a alguien, y el millonario admiraba el coraje y la mente brillante de un joven que podía cambiar su vida y el rumbo de esa negociación. El ambiente, antes cargado de arrogancia y confianza, se volvió pesado de vergüenza para los estafadores. El consultor y el abogado ya no podían negar nada, y cada gesto de desprecio previo se convirtió en incomodidad. La historia impresionante que se desarrollaba era un recordatorio: nunca subestimes a quien observa, calcula y percibe detalles. Un niño puede tener más claridad que cualquier adulto cansado o arrogante. Cayo, desde la esquina de la sala, finalmente se permitió respirar. Sabía que había cumplido su papel y que nadie más sería engañado por ese contrato. Pero más que eso, había demostrado que el coraje, la inteligencia y la atención valen más que la apariencia, los títulos o la edad. El fraude disfrazado fue desenmascarado, y todos comprendieron que la prevención estaba en la mente de un niño que parecía invisible, pero que nunca dejó de estar atento. Con esta revelación, el millonario tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino del niño y de su madre. En lugar de solo agradecer, ofreció algo que transformaría sus vidas: educación, oportunidades, mentoría y apoyo real. En el siguiente tema, verás cómo esta recompensa cambió no solo la vida de Cayo, sino también el futuro de toda su familia. El millonario miró a Cayo con una mezcla de sorpresa y admiración. Podría haber simplemente agradecido, dar un regalo o dinero y cerrar el asunto, pero se dio cuenta de que el niño merecía mucho más: una oportunidad real.
Decidió ofrecer educación, beca, mentoría y acceso a conocimientos que transformarían el futuro del joven. Y no se detuvo allí, la madre, esa mujer trabajadora que tanto se sacrificó, también recibiría apoyo. Era el reconocimiento de que el talento, el coraje y el razonamiento lógico necesitan ser nutridos, no ignorados. Cayo, con su timidez habitual, no sabía cómo reaccionar. Solo sintió que su vida estaba a punto de cambiar. Un talento precoz, que hasta ese momento había sido usado solo para sobrevivir, ahora tenía la oportunidad de convertirse en algo mayor. Podía estudiar, aprender, crecer y, de paso, retribuir a su madre toda la dedicación que ella había tenido. La historia impresionante que comenzó en una casa humilde ganaría capítulos que nadie podría prever. El millonario explicó que ese tipo de habilidad era rara, y que quería ayudar a orientar el don de Cayo hacia algo aún más grande. No se trataba solo de matemáticas, era cuestión de visión, estrategia, de transformar la inteligencia en oportunidad. Quería que el niño aprendiera, experimentara y comprendiera que el coraje y la atención a los detalles valen más que cualquier título. Ese era un regalo que cambiaría no solo el presente, sino todo el futuro del joven. La madre de Cayo, emocionada, apenas podía creerlo. Las dificultades diarias, las noches sin dormir, el esfuerzo constante, todo parecía haber valido la pena. Miró a su hijo y vio allí no solo a un niño inteligente, sino a alguien que acababa de demostrar que es posible transformar la atención, el coraje y la mente brillante en oportunidades. Era el reconocimiento que nunca habían tenido, pero que merecían profundamente. Y lo más importante, el momento no era solo sobre recompensa financiera o académica. Se trataba de valorar a quien observa, calcula y percibe donde otros ignoran. Se trataba de justicia para quien tiene un genio matemático escondido detrás de la simplicidad. Y, sobre todo, era la prueba de que prestar atención a los detalles puede salvar vidas, o al menos cambiar el destino de alguien para siempre. Con eso, el destino de Cayo y de su madre comenzó a transformarse. El niño, antes solo un observador silencioso, ahora tenía acceso a oportunidades que podían potenciar su talento precoz, su capacidad de razonamiento lógico y convertir su historia impresionante en algo aún mayor. Con esto, la narrativa del video llega a su punto culminante, lista para inspirar a todos los espectadores a creer en el poder de la inteligencia, el coraje y la atención. Ha llegado el momento de reflexionar. ¿Te das cuenta de cómo los pequeños detalles pueden cambiar por completo el rumbo de tu vida? Cayo nos mostró que coraje, atención y razonamiento lógico pueden protegerte de trampas que parecen inocuas y que nadie es demasiado pequeño para hacer la diferencia. Ahora piensa, ¿cuántas veces ignoraste señales, creíste que algo era demasiado simple y terminaste perdiendo oportunidades o siendo engañado? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Tendrías el coraje de cuestionar, calcular, enfrentarte a los adultos y mostrar la verdad? Comenta aquí abajo tu opinión y comparte si has vivido situaciones donde la atención marcó toda la diferencia. Vamos a intercambiar experiencias, porque aprender de ejemplos reales es lo que transforma el conocimiento en acción. Y recuerda, la inteligencia no está en el título ni en el cargo, sino en la capacidad de observar, pensar y actuar. Cada pequeño detalle que notas puede ser la diferencia entre éxito y fracaso, oportunidad y desastre. Entrena tu mirada, utiliza tu razonamiento lógico y aprende a ver patrones donde nadie más los ve. Si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar estas lecciones en tu vida, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Cada video trae historias impresionantes y estrategias que puedes usar para no solo sobrevivir, sino destacar en cualquier situación. No dejes que las oportunidades pasen desapercibidas. Aplica hoy lo que aprendiste con Cayo y transforma tu manera de ver el mundo. Cada elección consciente, cada detalle observado, es un paso hacia un futuro que puedes controlar.